Bendiciones, hermanos. Aquí, gracias a Dios, nuevamente estamos para participar de esta bendición que es la palabra de Dios. Gozosos porque siempre la palabra de Dios nos está sustentando, nos está ayudando, iluminando. Bien, hermanos, esta vez la palabra de nuestro Señor que nos fue dada se encuentra en Filipenses 4. Filipenses capítulo 4 del versículo 10 en adelante. Bien, y vamos a pasar de lleno a la palabra de Dios y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de Dios, que Dios nos ayude a través de su Santo Espíritu, para ser bendecidos por su palabra. Bien, Filipenses 4, del versículo 10 en adelante, dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar y de recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra. Dios nos bendiga, hermanos. Y vamos, a través del Espíritu de Dios, dar la exhortación de ella. Dios nos ayude. Bien, aquí tenemos al apóstol Pablo dirigiéndose a los filipenses y dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Vemos aquí al apóstol con necesidades. Un gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo estaba pasando necesidades. Y también él habla aquí a los filipenses porque él había sido un poco descuidado del amor, de esa ayuda de los hermanos de la iglesia. Pero él dice que se alegra en gran manera porque al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Muchas veces, hermanos, hay necesidades que se pasan, que se viven. En aquellos tiempos los apóstoles, que eran hombres
poderosos en el Señor, llenos del Espíritu Santo, también tenían necesidades, problemas, dificultades, y tenían que ayudarse unos a otros. Y aquí los filipenses, como dice el apóstol, estaban solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y aquí el apóstol le agradece, porque habían revivido el cuidado de él. Pero, ¿cómo es posible, hermanos, que un apóstol que está lleno del Espíritu Santo pase necesidades, problemas, dificultades? ¿Por qué Dios permite que sus hijos pasen por diferentes circunstancias? Muchas veces pensamos que al llegar a estos caminos, pensamos equivocadamente que no vamos a tener problemas, no vamos a tener necesidades, porque sabemos que al Dios al cual servimos es un Dios todopoderoso, y de Él es el oro, la plata, el mundo y todo lo que en Él hay, pertenece a nuestro Dios, y Él es poderoso para darnos todas las cosas. Pero vemos aquí a un gran hombre, a un gran apóstol, pasando necesidades y buscando la ayuda de aquellos hermanos filipenses, de aquellas iglesias. Y los filipenses estaban solícitos para prestarle ayuda a ese apóstol. Y él se alegra y se goza. Y tuvieron la oportunidad de poder demostrar ese amor hacia ese apóstol, a Pablo, porque Pablo había trabajado mucho a favor de ellos en la iglesia, en las cosas espirituales. Por lo tanto, ellos le debían mucho a ese hombre, a ese siervo, a ese apóstol. Y llegó un momento en que ellos debieron demostrar cómo amaban al apóstol, y estaban dispuestos, solícitos, para prestar esa ayuda. Y dice, pero os faltaba la oportunidad. Muchas veces, hermanos, hay muchos hermanos que pasan necesidades. ¿Y cómo debemos estar nosotros? Dispuestos. Si tenemos los medios, si hemos sido bendecidos de parte de Dios, debemos ayudar a aquellos que están en necesidad, porque muchas veces Dios nos da en abundancia, pero no solamente para acumular y para guardar, sino es para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y en esta oportunidad los filipenses lo hicieron con el apóstol y manifestaron que ellos tenían amor de Dios en sus corazones y prestaron la ayuda que el apóstol les necesitaba. Y dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol nos habla y nos dice que él aprendió. Pues él dice claramente, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos que pasar por diferentes situaciones, como
habla aquí el apóstol. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Quizá en este momento no sabemos en qué condición hay muchos hermanos, qué situación, o nosotros mismos, porque muchas veces pasamos situaciones que son desconocidas para la iglesia, pero ahí estamos nosotros viviendo circunstancias quizás adversas, difíciles, como aquí el apóstol. El apóstol, un gran hombre lleno del poder de Dios, estaba pasando situaciones adversas de necesidades. Y él dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido. Sé, dice el apóstol. ¿Por qué tenemos los hijos de Dios que pasar por estas situaciones adversas de necesidad, ya sea de necesidades materiales, dificultades, problemas, enfermedades de diferentes índoles? ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que pasar por aquello? ¿Por qué el apóstol tenía que pasar? Y la palabra nos dice, he aprendido a contentarme. Dios nos quiere enseñar, hermano, como hijos de Dios, que debemos pasar por estas situaciones. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios debe estar preparado para toda buena obra. El Hijo de Dios tiene que aprender muchas cosas. Tiene que aprender a pasar por diferentes situaciones para que realmente sea aprobado como verdadero Hijo de Dios que confía y tiene fe y confianza en su Dios. Pues la palabra nos enseña que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que estaba viviendo el apóstol, porque cuando Dios lo llamó a sus caminos, le dijo, yo te mostraré y te enseñaré cuánto te es necesario padecer por mi causa. Nosotros hemos sido llamados a estos caminos, hermanos, pero no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. A cada uno de nosotros, nuestro Dios que es soberano, va a permitir que pasemos por diferentes circunstancias y situaciones. Va a tomar nuestra vida y nos va a llevar por caminos diversos, porque es su voluntad, porque todo lo que Dios hace, hermanos, tiene un propósito, y ese propósito es que el hombre de fe, el Hijo de Dios, vaya adquiriendo una sabiduría espiritual, que vaya adquiriendo un crecimiento espiritual dentro de él, que ese hombre interior vaya creciendo y fortaleciéndose en la fe, en la gracia y en la confianza en su Dios, esté o se encuentre en la circunstancia o en las situaciones que se encuentre, ahí se va a ver cuán grande es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y aquí la palabra nos narra, y el apóstol dice, he aprendido. Él está diciendo que tenía que aprender a estar en diferentes situaciones y circunstancias. Pero eso se tiene que aprender a través del tiempo, porque dice, he aprendido. Él no lo sabía. ¿Cuántas cosas
nosotros no sabemos y no entendemos, pero nuestro Padre Celestial las tiene preparadas para que nosotros pasemos por ellas. Él nos quiere enseñar. Él quiere que aprendamos a ser verdaderos hijos de fe, de confianza en diferentes situaciones. Porque estos caminos son caminos de fe, hermano, de confianza, porque Dios nos llamó para que nosotros crezcamos interiormente y estemos capacitados para toda buena obra y en toda circunstancia. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos en lo espiritual. Porque dice el apóstol, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. Todo y en todo, por todo estoy enseñado. Dios lo llamó a estos caminos y permitió que el apóstol pasara por diferentes situaciones. Por todo y en todo he sido enseñado. ¿Quién le estaba enseñando? ¿Quién le estaba instruyendo? Era nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si Él te llamó, hermano, y nos llamó a nosotros, es porque Él va a hacer una obra en nuestros corazones. Y esa obra que Él está haciendo es de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos. Porque muchas veces creemos que al estar en estos caminos y saber que tenemos un Padre rico y todopoderoso, pensamos equivocadamente que nosotros podemos pedir y pedir porque esta carne no quiere pasar problemas, no quiere pasar necesidades, y pensamos que podemos pedirle a Dios lo que nosotros queramos, de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios no es de acuerdo a lo que nosotros pensamos, porque su palabra nos enseña, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque los míos son más altos que los tuyos, así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos en comparación con los tuyos. Nosotros muchas veces pensamos que Dios es como tener a alguien a nuestro servicio y para todas nuestras necesidades, y que nosotros podemos pedir y que Él está obligado a darnos lo que nosotros pidamos. Pero no es así, hermano. Los caminos de Dios son más grandes. La sabiduría de Dios es más grande. Y Él nos va a llevar por diferentes caminos, situaciones. Nos va a hacer pasar por diferentes circunstancias, como el apóstol aquí dice, he aprendido. Nosotros tenemos que aprender, hermano. Así como el apóstol aprendió a vivir, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estoy preparado para todo eso. Nosotros, hermanos, ¿estamos preparados? No sabemos lo que nos depara el día de mañana, porque el día de mañana no nos pertenece. No podemos nosotros decir el día de mañana, haré tal cosa, o iré a tal lugar, o adquiriré tal cosa, porque ya no dependemos de nosotros mismos. Porque tenemos un Dios todopoderoso que es soberano y que Él nos llamó a estos caminos con un propósito. Y ese propósito, hermano, es de acuerdo a su voluntad.
estamos preparados, tenemos claro de que Dios va a hacer su voluntad y no lo que nosotros queramos. Aquí el apóstol tuvo que aprender, tuvo que ser pasado por diferentes dificultades. En otra parte de la palabra de Dios, Pablo nos narra que tuvo que pasar por diferentes peligros, circunstancias, peligros cuando estuvo en el mar, en alta mar, naufragó ¿cuántas veces? Varias veces. Peligro, dice, de ladrones, peligro de los propios de su nación, peligro en el camino, y peligro, y diferentes circunstancias lo perseguían. Fue azotado 3 veces, 40 azotes menos 1. ¿Por qué Dios permite que sus grandes siervos pasen por diferentes circunstancias? Hermanos, debemos aprender, entender y comprender que la voluntad de Dios para nosotros es para bien. Aunque estemos pasando circunstancias difíciles en este momento o hayamos pasado, tiene que ser así. Porque Dios sabe lo que hace. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. A veces tenemos pensamientos equivocados y nuestro Dios quiere enseñarnos, quiere sacar lo que está equivocadamente en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Y para eso Dios está haciendo su voluntad. Hermano, el apóstol aquí he aprendido. Él adquirió, a través de lo que él vivió y padeció, adquirió una sabiduría espiritual enorme, porque adquirir significa, hermano, tener experiencia, haber pasado por diferentes situaciones de vida, haber experimentado la necesidad, la enfermedad, haber experimentado la abundancia, la escasez, porque en medio de aquello nosotros vamos a ver la mano de Dios. En medio de la necesidad, de la debilidad, de la dificultad, ahí Dios se va a manifestar. Y lo que Dios quiere enseñarnos, de que nosotros por sí mismos, conforme a nuestras fuerzas, no podemos, no somos autosuficientes. No podemos, hermano, porque tenemos muchos enemigos, potestades, principados. Tenemos en este mundo que pasar por muchas cosas, pero en medio de aquello, hermano, Dios está con nosotros. El apóstol tuvo que pasar todo aquello porque Dios lo permitió, porque era la voluntad de Dios. Y él dice, he aprendido, he adquirido una experiencia de vida y ahora puedo decir, como dice acá en el capítulo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol, para poder acuñar esta frase, para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él tuvo que pasar por esas necesidades y esos problemas. Y él pudo decir, Cristo está conmigo.
en medio de la necesidad, de la enfermedad, en cadenas, en prisiones, en persecuciones, en azotes, ahí Cristo está conmigo dándome su fuerza, dándome la fe, la esperanza y diciendo, sigue adelante, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero es necesario que tú tengas que aprender y tengas que adquirir estas vivencias de diferentes situaciones, porque el Hijo de Dios tiene que ser aprobado y tiene que pasar por diferentes circunstancias como el apóstol, para que tú puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, que es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo porque Él está conmigo. Porque si tú no vives y tú no pasas por necesidades, por problemas, por dificultades, tú no tendrás testimonio de que Cristo estaba contigo ahí en la enfermedad, en la necesidad. Hermano, si en este momento tú estás pasando algún problema, alguna necesidad, ve a tu rodilla y órale a tu Padre, porque Él es nuestro Padre, y pídele su fortaleza, porque si es necesario que tienes que pasar por aquello, es porque Dios tiene un propósito, hermano. Él tiene un propósito. Él es soberano. Y Él está guiándote. Él te está enseñando. Él quiere que tú crezcas como un verdadero pilar, como un verdadero hijo de Dios, como este apóstol que tuvo que pasar por tantas cosas, hermano. Pero en medio de aquello, él aprendió que Cristo estaba con él y que Él es todopoderoso. Y la palabra de Dios nos enseña que todo lo que viene al Hijo de Dios va a redundar en ganancia. Hermano, si tú estás pasando en este momento necesidades, problemas, dificultades, sea cual sea el problema, la dificultad que tú estás pasando, Dios lo permite, porque tiene un propósito. Y ese propósito, hermano, solamente Dios lo conoce. Y todos tenemos que pasar por aquello. Yo, hermano, he pasado. Muchas veces no contamos lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y solamente lo tenemos en nuestro corazón y lo guardamos porque quizás muchas veces no lo queremos contar por temor, por miedo o por vergüenza. O quizás no lo contamos porque quizás los hermanos no van a entender o no van a comprender y van a pensar equivocadamente. Y muchas veces no nos atrevemos a contar las cosas. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, hermano. Ahí, en tu hogar, en tu cuarto, tú entrégale al Señor todas tus necesidades. Y si es necesario que tú pases por diferentes situaciones, que así sea, hermano, como lo vivió el apóstol. Y él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, tienes que vivir esta palabra, porque esta palabra, este evangelio, es con testimonio. Tú tienes que tener testimonios grandes y poderosos de que Dios es real, que Cristo está contigo ahí en la adversidad, ahí en la enfermedad, en la necesidad. Dios se va a manifestar en medio de tu problema, de tu tristeza, de tu enfermedad.
Si tú clamas y pides a Dios con fe, con confianza, Él te va a librar, porque el apóstol pasó por tantas cosas y sobre todas esas cosas Dios le libró. El Señor estaba con él, pero él tuvo que vivir y pasar por esas situaciones porque tenía que aprender lo que Dios quería hacer con él. Y eso, hermano, está escrito aquí en la palabra de Dios para que nosotros también entendamos y comprendamos de que Dios tiene cosas para sus hijos que muchas veces no son gratas, que no son de gozo, de alegría, son circunstancias adversas. Pero todo lo que viene al Hijo de Dios redundará en ganancia, en bendición. Y después que tú hayas pasado por esas diferentes situaciones de adversidad, de necesidad, tú podrás decir, como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, llevamos tiempo en este evangelio y debemos tener testimonio de que Dios es real, de que Dios es todopoderoso y que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, y que Él está trabajando en estos vasos de barro y está sacando lo que nos sirve, está sacando de nosotros las debilidades. Quizás decimos nosotros tener fe y confianza, pero tu fe, hermano, debe ser probada como el oro en el crisol. ¿Y cómo se prueba la fe? En medio de los problemas, de las circunstancias, de la adversidad, de la necesidad. Ahí Dios va a probar si realmente tu fe es lo que tú dices tener. Porque muchas veces pedimos, como los discípulos le dijeron en una oportunidad al Maestro, aumentanos la fe. ¿Cómo crees tú que Dios va a aumentar tu fe, hermano? No es una varita mágica que diga instantáneamente vas a recibir fe. No. La fe se aprende pasando por diferentes situaciones, como pasó el apóstol. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hermano, cualquiera sea la situación que tú estés pasando, echa mano a la fe, a la confianza, y ten por seguro de que todo lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás pasando, es porque tu Padre Celestial lo está permitiendo. Es como todo lo que le pasó a Job. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Job no entendía todo lo que le vino a su vida, todas las desgracias que pasó, perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió sus comodidades materiales. Y él no entendía, no comprendía, porque él era justo ante la presencia de Dios. Justo, un hombre que obedecía y guardaba los mandamientos de Dios. Pero Dios permitió que él viviera esa circunstancia porque había un propósito celestial y divino, el cual muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de entender y comprender. Y Job tuvo que vivir aquellas circunstancias y situaciones con toda su familia, con su hogar, con sus bienes y con su salud. Y llegó un momento en que él quería que Dios le explicara por qué él estaba viviendo lo que estaba viviendo, porque no entendía. Y quiso llevar a Dios a juicio. Quería conversar con él cara a cara para que Dios le explicara, porque él consideraba que lo que él estaba viviendo era injusto.
¿Cuántas veces nosotros pensamos, hermano, como hijos de Dios, que estamos viviendo circunstancias difíciles, necesidades, y pensamos que es injusto porque somos hijos de Dios? Porque creemos que porque ser hijos de Dios no tenemos que pasar circunstancias y adversidades. Pero no, hermano. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. La sabiduría de Dios es más grande. Lo que Dios está haciendo contigo y conmigo es para nuestro propio bien y nuestro crecimiento, para que así nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto y estemos aprobados y estemos hombres y mujeres que tengamos la vivencia y la experiencia de que realmente Dios es real y que Él está en medio de la adversidad y que Él responde nuestras oraciones y peticiones. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol, sino sean conocidas vuestras peticiones y oraciones delante de la presencia de Dios con acción de gracia. Hermano, muchas veces nosotros queremos, conforme a nuestras fuerzas, solucionar los problemas y no queremos pasar necesidades, pero muchas veces nos superan. ¿Por qué? Porque hay alguien sobre nosotros que es más poderoso, que Él está permitiendo que tú pases por aquello, porque Dios está haciendo una obra en ti, una obra divina, la cual tú no entiendes, no comprendes. Hermano, como lo vivió el apóstol, Dios te está enseñando, Dios te está haciendo crecer tu fe, tu confianza en medio de la necesidad, de la adversidad. Por eso dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, apóyate en la palabra de Dios, apóyate en tu Dios, sea cual sea la situación que estés pasando. En esto mismo que estamos viviendo de esta pandemia, de esta epidemia, de esta enfermedad, ¿cuánta necesidad más? No sabemos lo que viene más adelante. Después de esto, hermano, van a venir problemas económicos en todo el mundo, en diferentes países, porque todo esto que ha pasado de este virus ha afectado no solamente la salud de las personas, no ha traído solamente muerte, también va a traer problemas económicos a los países. Ya lo estamos viviendo. ¿Cuánta gente ha quedado sin trabajo? Y eso también va a afectar a los hijos de Dios. Pero si tú confías en tu Dios y recibes la palabra, como el apóstol tuvo que pasar por diferentes adversidades, dificultades, pero él llegó a entender y a comprender que era necesario que él viviera todo aquello. Y así él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puedes decir tú esta frase si no lo has vivido? ¿Cómo puedes tener la convicción y la seguridad, la experiencia de haber vivido situaciones y poder decir, Cristo es mi fortaleza? Yo lo sé, yo lo puedo asegurar porque yo lo viví. Y cuando tú hayas adquirido esas vivencias y esa experiencia y esa sabiduría, tú podrás estar preparado para enseñar a los que vienen, para consolar al que esté triste, para fortalecer al débil. Porque así como Cristo te fortaleció en medio de tu necesidad, tú podrás estar apto, idóneo, vas a estar capacitado para dar fortaleza a los que estén pasando dificultades, necesidades, y no solamente para expresar tu experiencia, tu vivencia, sino también para ayudar, hermano,
Porque aquí los filipenses manifestaron el amor que tenían al apóstol y fueron en ayuda. Porque dice la palabra, aquí en el versículo dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros. Ninguna iglesia fue en ayuda del apóstol para cubrir sus necesidades. Solamente los filipenses, solamente vosotros, dice. Pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Los filipenses fueron en ayuda del apóstol. Ninguna iglesia participó en razón de dar y de recibir, solamente los filipenses. Y aquí el apóstol se siente agradecido de ellos y dice, no es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Hermanos, muchas veces hay hermanos que están en buena situación, Dios les ha bendecido, pero hay hermanos que están en necesidades, en problemas. Nosotros debemos estar solícitos en prestar ayuda a aquel que lo está necesitando. Porque no sabemos el día de mañana si nosotros tengamos que pasar por estas necesidades, por estos problemas, dificultades. Por eso que la palabra de Dios nos enseña que debemos aprender y estar preparados para toda buena obra, hermano. Hoy día pueden ser nuestros hermanos, mañana podemos ser nosotros. Porque Dios es soberano y a todos Él nos va a pasar por diferentes circunstancias. Todos vamos a tener que pasar y vamos a tener que aprender en medio de la necesidad, de la adversidad, lo que Dios quiere que aprendamos. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros tener frutos que abunden en nuestra cuenta. Hermanos, Dios nos bendiga y que esta palabra, hermanos, sea de gran bendición y estemos apercibidos en oración y en la palabra, porque no sabemos lo que Dios tenga preparado para el día de mañana, porque todos tenemos que pasar en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pero para eso, hermanos, debemos estar apercibidos en la palabra, en la oración, porque cuando venga el día malo, estar firmes en la fe y en la confianza en nuestro Dios, porque no sabemos cuándo sea ese día malo, pero de que va a venir, hermano, porque es la voluntad de Dios que tenemos que ser enseñados en todo, hermano. El verdadero Hijo de Dios tiene que ser enseñado y tiene que ser aprobado en diferentes circunstancias, en diferentes escenarios. Cualquiera que sea nuestra situación, debemos aprender, porque el apóstol dice, sé vivir, sé tener, he aprendido, he sido enseñado. Si el apóstol tuvo que aprender y tuvo que pasar por aquello, que era un gran apóstol, ¿qué nos queda a nosotros?
Si Cristo tuvo que pasar por diferentes circunstancias de dolor, de persecución, de tristeza, tanto que llegó a la cruz, hermano, nosotros no hemos pasado y no hemos sufrido al extremo de dar nuestra vida o nuestra sangre, pero sí vamos a tener que pasar por situaciones adversas, necesidades, para que podamos vivir la palabra de Dios y que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, porque es muy fácil, hermano, leerla, exhortarla, pero una cosa es vivirla. Y Dios quiere que esta palabra esté escrita en nuestro corazón de carne. Y para eso Dios nos va a llevar por diferentes caminos, situaciones, para que en medio de la necesidad, de la adversidad, tú clames y mires a lo alto y digas: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayudador. En medio de la dificultad, del problema, yo sé que tú estás conmigo, y que venga lo que venga, yo debo tener fe y confianza de que tú eres real y de que tú eres todopoderoso y tú estás al lado de mí como un poderoso gigante. Por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, no temamos lo que tengamos que vivir en este mundo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Y si nuestro Señor Jesucristo lo dice, hermano, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros como hijos de Dios también debemos confiar en medio de la adversidad y debemos aprender a tener una fe sólida y confiada de que Dios es soberano, y si estamos viviendo circunstancias difíciles, Él está al mando. Él va al timón de esta barca y no va a zozobrar, no zozobrará, como dice una alabanza, porque Cristo al timón va. Hermanos, bendiciones. Dios nos bendiga y que esta palabra, hermano, haya cabida en los corazones. Para Dios sea honra y gloria, y Él de nosotros siga teniendo misericordia. De aquí, hermano, les saludo en el amor, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, porque el Señor dice: mi paz os doy y mi paz os dejo. Pero yo la doy no como el mundo la da. La paz que Cristo da es verdadera. Hermano, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes en medio de las necesidades y dificultades. Recibamos la palabra de Dios, porque si Dios nos habló en esta dirección, es por algo, hermano. Dios te bendiga, para Dios sea honra y gloria. Bendiciones para todos. Amén.